Buenas chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este 7 pecados, un juego bastante sencillote de aprender y también un juego bastante simple de preparar. Tan sencillo como colocar en orden ascendente las super cartas desde el 1 hasta el 7. Al lado del 7 colocaremos el mazo de descarte, o sea de robo, perdón, previamente barajado, y al lado del 1 se irá generando un mazo que en el juego se llama el limbo y que entre vosotros y yo vamos a llamar el mazo de descarte. Independientemente del número de jugadores que seamos, cada uno robará dos cubitos rojos de estos que se llaman puntos de fe y además robará dos cartas que solo verá él, porque esto es un juego competitivo, ¿vale? Bien, robamos las dos cartas. Tengo que decir que de cada pecado y de cada carta de comodín que haya dentro del juego hay 6 cartas, es decir, en el momento en el que veamos 6 cartas en el juego, sabemos que no va a salir ninguna más del mismo pecado o ninguna más de comodín, ¿vale? ¿Cómo decidimos? Bueno, el objetivo del juego. El objetivo del juego varía según la modalidad a la que estéis jugando. Podéis estar jugando a la modalidad pecadora, en cuyo caso va a ganar el jugador que se quede con todas las cartas de pecado, porque es el jugador más pecador, ¿eh? Pero lo más normal es que esas cartas de pecado no se la quede un mismo jugador, sino que estén repartidas entre varios jugadores. Por lo tanto, ganará aquel jugador que consiga la puntuación más alta sumando sus pecados. Tenemos la otra opción. La otra cara de la moneda es jugar a la modalidad santo. Obviamente es justo el inverso, ganar al jugador que se quede sin ningún pecado en su zona. Es más fácil este tipo de victoria, ¿vale? Pero, o sea, con más jugadores es más fácil que un jugador se quede sin nada. Pero, bueno, también es muy habitual que los pecados queden repartidos entre todos los jugadores, de forma que todos los jugadores tengan alguno. Por lo tanto, ganará aquel cuyo sumatorio de pecados sea más chico. ¿Cómo empezamos a jugar? Pues eligiendo un jugador inicial, y ese jugador inicial será aquella persona que más recientemente haya ido a una iglesia, haya estado en una iglesia. Como últimamente hay mucha gente que le tiene alergia a ir a este tipo de edificios, incluso aunque solo sea para ver arte o historia, diremos que el jugador inicial puede ser aquella persona que más recientemente haya pasado por la puerta de una iglesia. Bueno, dicho ya esta tontería, podemos empezar a jugar. Imaginemos que yo soy esa persona. Básicamente, mi turno siempre va a consistir en robar una carta y ese robo va a depender si soy una persona santa, es decir, que no tengo ningún pecado en mi zona. Si soy una persona santa, solo podré robar de este mazo. Si soy una persona pecadora, podré robar de este mazo o robar del mazo de pecado que se va a generar del propio pecado que nosotros tenemos. En cuyo caso robaré la carta y la pondré directamente encima del pecado. Pero bueno, de momento eso no se ha dado, así que no vamos a hacerlo. Vamos a robar de aquí y nos sale esta carta. Bueno, teniendo esta carta tenemos varias opciones. Una de ellas es jugar una carta de pecado, en cuyo caso jugaríamos la carta del pecado encima de la carta de pecado al que corresponde. Y en el caso de la pereza, por ejemplo, ¿dónde iría la carta? Pues exactamente encima de la pereza. La otra de las opciones que tengo es descartar un punto de fe y coger una de las cartas que tengo en la mano sin que el otro jugador la vea y ponerla boca abajo en el espacio del limbo o la zona que vosotros y yo llamamos de descarte. De forma así, boca abajo, ¿vale? Le tocaría al siguiente jugador, porque siempre cuando un jugador termina su turno, haya hecho lo que haya hecho, va a tener dos cartitas. Le toca al siguiente jugador, hemos dicho, roba una carta. Mira, este jugador ha tenido la suerte de que no tiene gran elección. O coloca la carta aquí o la coloca aquí. Pues vamos a decidir que la pone aquí. Nos vuelve a tocar a nosotros, robamos y nos toca esta carta. Vale, pues aquí llega un puntito muy curiosón del juego, o muy gracioso, y es que podemos, bueno, lo mismo de siempre, o la ponemos en la zona azul, en la zona verde, en la zona rosa, o cogemos este cubito, lo descartamos y descartamos una carta. Si la ponemos encima de la carta rosa, esta carta ya tiene encima dos cartas de pecadillo, ¿vale? Lo cual quiere decir que
nosotros como jugador que hemos puesto esa segunda carta nos llevamos la carta de pecado. Siempre que pongamos la segunda carta encima de una carta de estas grandes, nos llevamos la carta. Ya os digo, depende de lo que estemos jugando, nos puede interesar o no. Incluso si estamos jugando al modo santo, nos puede interesar coger una carta para que después otro jugador se la lleve. Y ahora vais a ver, ahora vais a ver a lo que me estoy refiriendo. Bueno, tenemos dos cartas, por lo tanto hemos hecho ya nuestra acción, le toca al siguiente jugador que roba su carta y él hace, por ejemplo, pongamos esto, lo pone en avaricia. Y lo que os decía, al tocarme a mí, yo soy un pecador, puedo robar de este mazo de cartas o puedo robar de este mazo de cartas que corresponde a mi pecado. Si tengo varios pecados, pues podré robar de esos pecados, solo de uno, ¿vale? Robamos una carta, porque lo que podemos robar es una carta, y la ponemos encima de la carta de nuestro pecado. Lo que estamos haciendo así es dejando la lista para que si a este jugador de casualidad le sale, vamos a ver, vamos a forzar que le salga esto, lo que ocurre es que o se descarta de una carta al limbo mediante un punto de fe, o obligatoriamente, mejor dicho, tendrá que usar esta carta. ¿Y dónde la pone? Siempre encima del pecado. Segunda carta que coloca encima del pecado, este montón va al centro y esta carta se la lleva a él. Yo, como me he librado de un pecado, lo que haré será recuperar un punto de fe. El máximo de puntos de fe que podemos tener siempre es 2, es decir, que si tenemos 3 pecados y nos libramos de 3 pecados, no recuperamos 3 cubitos, sino que recuperamos hasta un máximo de 2, ¿vale? Y además en este momento, bueno, antes no estoy seguro de si me he saltado esta regla que os voy a comentar, porque soy una persona súper despistada, pero este jugador justo acaba de pecar porque se ha llevado un pecado. Justo en el momento en el que se peca, las cartas de limbo se reparten entre los siguientes jugadores. Es decir, que este jugador ha pecado, por lo tanto, esta carta de limbo me la llevaría yo, porque somos dos jugadores. Si fuéramos 3 y hubiese un tercer jugador aquí, siempre en el orden en el que estemos jugando. Pues, si estamos jugando en dirección antihoraria, pues antihorario. Y si estamos jugando en dirección horaria, horaria. Pero siempre el siguiente jugador, partiendo del jugador que ha pecado, roba la primera carta. Si hay más cartas, pues los siguientes jugadores seguirán robando. Y el último, obviamente, en robar, si siguen quedando cartas, será la gula. Así hasta que el mazo del limbo quede vacío. Todo esto continúa repitiéndose hasta que en algún momento uno de los pecados tenga 6 cartas de ese pecado en mesa, ¿vale? En el momento en el que se queden 6 cartas de ese pecado en mesa, esas cartas se les da la vuelta como señal de que ya el pecado no va a moverse del sitio donde esté de la mesa en principio, y el jugador que tenga el pecado en mesa se lo va a quedar. O sea, esto posiblemente sea un punto que va a tener positivo o negativo para el final del juego, salvo que alguien use una de estas cartas, que es lo único que puede hacer que se mueva las cartas de pecado siempre que no tengan cartas encima, que como ya están en el centro de la mesa, pues obviamente ya hemos dicho que no se van a mover de ahí. Y como os digo, los pecados se van a ir cerrando y todo muy bien. ¿Cuándo termina el juego? Cuando en el mazo de descarte ya no quede ninguna carta. Yo robo mi última carta del mazo de descarte y a partir de ahí se jugarán 2 rondas más. 2 rondas más quiere decir que puedo descartar una carta, o sea, un máximo de 2 cartas a lo largo de esas 2 rondas, o jugar una carta encima de un mazo de estos, ¿vale? Entonces, al final del juego contaremos, pues ya os digo, dependiendo de si hemos estado jugando a pecar o jugando a ser santo. Una cosilla que no os he comentado es que el comodín, una vez que lo usemos, no va al mazo del limbo, sino que va vamos a ir colocando como una nueva tira. Yo diría que, digamos que, imaginemos que aquí está el mazo del limbo, ¿no? Vamos a ver, imaginemos que aquí está el mazo del limbo, pues las cartas de ángeles las coloquéis aquí de forma que se puedan contar cuántas hay, porque como os digo, en el juego hay 6 cartas y de esa manera podremos establecer una estrategia, porque este juego es un juego de estrategia por números. Sabemos que hay 6 cartas de cada tipo, por lo tanto en función de eso vamos a tener que ir generando nuestras jugadas. Y bueno, pues esto es el juego de 7 pecados, espero que os haya quedado claro. De todas maneras, si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios tenéis un espacio precioso para preguntar ese tipo de cosas, que creo que ya siempre os lo digo, yo soy una persona muy despistada y a veces alguna cosilla sí que me dejo por ahí
tengáis en el tintero. Me pasa incluso cuando estoy jugando con mis amigos, ¿vale? Entonces no hay problema en que preguntéis en ese espacio, que os iré respondiendo a las cosillas. Y nada, que si os ha gustado el tutorial, pues le deis like, os suscribáis si de verdad os gusta cómo hago las cosas, y nos vemos el próximo día, pues con otro juego. No sé ahora mismo qué traeré la semana que viene, pero otro juego. El gameplay de este juego también os lo traeré pues cuando vea que pueda reunir a un grupillo de personas, porque para mi gusto este juego a dos personas funciona bastante bien, pero realmente donde brilla es con 4 personas. Puede estar bastante mejor. No lo he llegado a jugar a 4 personas, pero creo que puede estar bastante mejor, porque se hace más complicado el calculeo de qué carta puede salir o qué carta puede dejar de salir. Nos vemos el próximo día. Buen camino.